Zuek esan, Bai, egunon guztioi, ongi etorri eta eskerrik asko asteartero bezala deialdiari erantzuteagatik. Gaur tokiko gobernu batzordea ospatu dugu, asteartea delako, eta justu udarari lotutako hainbat erabaki hartu ditugu, edo behintzat testuinguru honetan erlazio duten hainbat erabaki hartu ditugu. Egia dauna uda honetan tokatzen zaigula donostiarrak zaintzea, gertu egotea eta segurtasuna bermatzea, eta lehenengo erabakia izan da, Donostiako udalak Euskadiko kirol portuekin akordio bat, hitzarmen bat lotu duela, udaltzaingoak eta sultzaileak 10 eukitzeko kailean. Hau ez da inoiz egin, orain arte hau ezan gauzatzen, hau gauza berria da, eta hau besteak beste bada, inguru honetan, bai Donostiako hemen Kontxako badian zein uhartean, junta etorriak asko handitzen direlako, eta modu honetan, udaltzaingoak eta sultzaileak 10 hori kailean eukita, aukera gehiago dugu eta hobea dugu jakina, Santa Clara inguruan dauden eta badian dauden interventzioi hobeto erantzuteko, baita ere, igeriketa zein estropadetan, kirol probetan ere kontrol bat gauzatzeko, kontrola hobetzeko, bainuleren bat erreskatatua izan behar bada ere, operazio guzti hauek eta junta etorri hauek azkarrago gauzatzeko, eta orobar, azken zinean, bai badian eta Santa Clara uharte horretan, segurtasuna hobetzeko. Beraz, hau izan da, lehenengo erabakia. Justu hau erabat lotuta dago, aurreko asteetan, aurreko egunetan, komunikatutako beste erabaki baketekin, eta izan da, uda honetan, Donostiako udalak 100 udaltzen gehiago izango dituela Donostiako kaleetan. Zertarako, segurtasuna eta ordena bizikidetza bermatzeko. Azkenean, udaltzaingoa zinbestekoa daukagu, elkar bizitza hori bermatzeko, udan jente handan handiagoa ibiltzen da geurean, kostako udalerri garelako, jakina, eta udaltzaingoai bereziki ibiliko da, fluxu gehiago ematen den gune horietan, kostako lerroan, baino baita ere, autobus geltokia bezalako gune horietan ere. Eta beste erabaki bat izan da, 4 patrulla auto berri izango dituela udaltzaingoak. Beraz, gertutasuna, zaintza eta segurtasunak, erabat lotuta, kasu honetan, urtearen parte honi ez da, azkenean pilatu egiten dira kaleko jarduerak, baita ere persona kopurua, eta guri tokatzen zaiguna da, bizikidetza hori mantentzea irian, eta erabaki hauen bitartez uste dugu asko zero beto erantzungo diogula, egunerokotasuneak jartzen dizkigun eguneroko erronka hori guztiei. Hori esan da, eta segurtasunari buruz hitz egiten ari garen honetan, bai gustatuko litzaidake aipatzea, gaur San Juan bezpera gaua dugula, egun magikoa izaten da, zalantzari gabe, gure erritu propioa daukagu, sua piztu eta horren bueltan dantza egitea, baino, nahi nuke aipatu, behintzat Donostian zu pribaturik ez dela onartuko. Finka pribatuetan, zu pribaturik, erreketa pribatuak ez dira onartuko. Bestalde, kontrolak areagotu egingo ditugu, zu pribatu horiek detektatzeko, ala badira baitzaltzeko jakina, eta bestalde, Donostiako udalak auzo elkartekin edo jai batzordekin batera dituen zu horiek asko zero beto kontrolatuko ditugu. Suhiltzaileak aurretik pasatuko dira, horrelako laguntza eskintzera, eta baita ere logistika guztia ondo dagoen aztertzera, baina baita ere, gaurkoan behintzat, egunak ala eskatzen duelako, indar berezia jarriko dugu, gauza guztiak onbidean joan daitezen. Beraz, zu pribaturik ez, kontrola areagotu egingo dugu, eta ofizialak diren zu horietan, suhiltzaileak lanketa berezia egingo dute. Beraz, horiek behintzat, bai nahi nituen aipatu. Eta gero, ez zegoen hau, gai zerrendan sartuta tokiko gobernu batzordean, baina bai iruditzen zait, importantea diraztea. Atzo bertan, Kutxa Fundazioarekin batera, Aldako Eneako proiektua aurkeztu genuen, sekulako berroneratzea, egiako auzoan, irisgarritasuna hobetzeko, auzoa egiteko, etxebizitza berriak eskaintzeko, baina gaur beste pauso bat eman dugu, eta gaur justu sinatu egin dugu, Altza auzoan Instituto de la Construcción delakoa eraisteko baimena. Eta datozen egunotan, makinak bertan izango dira, eraikin hori, azken finean, bera botatzeko. Hau erabat lotuta dago baita ere Altzaren berroneratzearekin, bete-betean lotuta dago. Horrek esan nahi du, gune hori eraitsi egin behar dela, Instituto de la Construcción, baina bestalde, begiak ere ezizkio egukentzen bi esparruri. Bata, jolastokietari, Zardoia Otiz inguru horri, eta hemen nahi nuke aipatu jolastokietaren plan urbanistikoa, bere aprobazio, behineko aprobazioa
iraila partean edo izango duela, datozen hilabeteetan, eta azkena definitiboa agintaldia amaitu baino lehen, eta hori baita ere izango da altza berroneratzearen beste pieza bat, eta aurreko astean bertan egon ginen Herrera Txingurrialdeko pabiloietako jabeekin ere. Beraz, buru belarri nabil altza berroneratzeko saiakera eta lanketa horietan, eta justo erabaki guztiek hortara bideratuta daude. Baina egia da, auzotarrek eskatzen zutela, Instituto de la Construcción delako eraikin horrek behartzuela beste zerbait, eta kutxaren erabakiz eraitsi egingo dugu gune hori. Hor gero zer etorriko den, hori ja kutxa fundazioari dagokio aztertzea. Azkenean partzela hori ekipamendu partzela da, eta horko erabilerak mugatuak daude. Baina etortzen dela, zalantzarik gabe, auzoa berroneratzeko aurrera pauso handia izango da horko hori. Bueno, como decía, Junta de Gobierno local, martes, decisiones, en este caso, las primeras relacionadas con la época estival en la que estamos, con la época ya de verano, y la primera de ellas es que hemos acordado entre el Ayuntamiento y EKP, Euskadiko Kirol Portuak, hemos firmado un convenio para que tanto bomberos como la Guardia Municipal tengan amarre propio en el muelle. Esto es la primera vez que ocurría en la ciudad. Bueno, en esta época del verano nos toca estar cerca, nos toca cuidar a las y los donostiarras, nos toca garantizar la seguridad y el orden, y en este caso esos amarres nos van a permitir actuar y dar una respuesta mucho más rápida en el entorno de la Bahía y Santa Clara, puesto que durante estos meses aumenta muchísimo la actividad en ese entorno. También nos permitirá hacer un mejor control de las pruebas deportivas, de nado, también de remo. Nos permitirá también operar muchísimo más rápido en las actuaciones de rescate que se den en la bahía, y en general, bueno, lo que nos va a dar son facilidades y respuestas más rápidas para garantizar la seguridad en ese entorno. Y esto está también alineado al 100% con que vaya a haber 100 guardias municipales más durante estos meses de verano en la ciudad. Aumenta el flujo de personas, aumentan también las actividades en la calle, eventos culturales y festivos, y nos toca desde el Ayuntamiento garantizar la buena convivencia, la seguridad y el orden en las calles de la ciudad, y estas medidas están ligadas a ello. Guardias municipales que sobre todo van a andar en entornos donde más flujos de personas suele haber. Línea de la costa, estación de autobuses, bueno, y puntos concretos donde el calendario y las actividades nos vayan marcando. Yasaldi, quincena, Semana Grande, regatas y demás. Y a esto también unir que la Guardia Municipal contará con 4 vehículos de patrulla nuevos. Por lo tanto, todas estas medidas, como decía, nos permitirán hacer un mejor uso de los recursos, pero también conseguir que Donostia durante este verano sea un lugar seguro donde podamos mantener la convivencia. Hablando de seguridad, sí me gustaría hacer mención al menos al día en el que estamos. Es víspera de San Juan, un día muy especial en nuestra tierra. Solemos celebrar nuestras pequeñas tradiciones, costumbres, nuestros ritos, y nuestro rito principal suele ser encender el fuego purificador, y nos gusta bailar en torno a la hoguera, saltarla. Pero sí me gustaría comentar que en Donostia las hogueras privadas, las quemas de San Juan, van a estar prohibidas, y por lo tanto va a aumentar el control para identificar esas hogueras. Sí me gustaría comentar también que al mismo tiempo vamos a poder celebrar la víspera de San Juan, vamos a poder encender las hogueras, aquellas que el Ayuntamiento, junto con las asociaciones vecinales y los distintos comités festivos de los barrios, han organizado o coorganizado en toda la ciudad. Y para ello vamos a aumentar la vigilancia de los bomberos previo a estas hogueras y también en el ínterin de estas hogueras. Va a haber mayor control, sobre todo dispositivos de ayuda. Más que control, será ayuda en la logística de estas hogueras, con inspecciones previas de los servicios municipales de los bomberos. Y por último, aunque no estaba en la Junta de Gobierno local, no estaba en el orden del día, sí me gustaría mencionar otro paso adelante que damos para seguir regenerando la ciudad. Ayer estábamos en el barrio de Eguía, presentábamos junto con Kutxa Fundazioa toda la regeneración del entorno de Aldaconea, con más vivienda, más equipamientos, mejoramos la accesibilidad con 2 ascensores, un proyecto de crecer hacia adentro que creo que sí va a ser un antes y un después en el entorno, pero hoy damos otro paso, y es que hemos concedido la licencia del derribo del Instituto de la Construcción en el barrio de Alza. Y esto responde a seguir regenerando el barrio de Alza. El derribo del Instituto de la Construcción es importante porque nos permite mejorar el barrio de Alza también. Esto también es crecer hacia adentro.
Esa parcela es una parcela de equipamiento, por lo tanto, le corresponderá a la propietaria, en este caso a Kutxa Fundazioa, decidir qué es lo que va a hacer ahí. Efectivamente, iremos de la mano, pero este es un paso adelante, que no solo acaba aquí. También hay dos ámbitos importantes, como es Jolastokieta, que ahora mismo está para una aprobación provisional del plan urbanístico, que será los próximos meses, en torno al verano, julio o septiembre, y que tendrá también su aprobación definitiva antes de final de mandato. Y por otra parte, justo la semana pasada estuvimos con los propietarios de los pabellones de la zona de Txingurri en Herrera. Por lo tanto, todo el ámbito de Alza también va dando pasos para ser regenerado. Jolastokieta, Txingurri y ahora Instituto de la Construcción. Y este sí es un empeño de ir haciendo ciudad y sobre todo de ir creciendo hacia adentro, para mejorar barrios ya existentes y que están consolidados. Esta sí es una tarea importante y el derribo del Instituto de la Construcción también era algo que las y los vecinos del entorno estaban demandando. Bueno, eta horiek ziren, nik gaur aipatzeko nituen gaiak, eta beti bezala hemendik aurrera zuek zerbait aipatzeko baldin baduzue, edo galdetzeko zalantzarik, erantzuteko prest naukazue. No, se tiene que poner rojo, creo. Ahora sí. Vale, ya está. ¿El tema del amarre es inmediato o para cuándo? No, sí, ya está. Ya se firma el convenio y nada, ya se dispondrán de dos amarres. El de los bomberos pasó la semana pasada en la Junta de Gobierno y hoy ha pasado el de la Guardia Municipal. Bai, principios bai. Viejo, la sequita, entiendo que todavía no se sabe nada de desalojo, la orden judicial, de desalojo. No, como ya sabéis, la licencia para el derribo de Zardoya Otis se firmó en enero, pero el derribo no se puede dar mientras que el edificio esté ocupado. La propiedad pidió al juzgado una orden de desalojo, pero orden que todavía no ha llegado. Por lo tanto, estamos a la espera de esa orden para poder proceder a hacer el resto. Pero bueno, mientras tanto, no paramos, es decir, seguimos adelante con otros entornos. Ya he hablado de Txingurri o el propio Instituto de la Construcción. Y creo que todos somos conocedores de que pabellones sin actividad económica, vacíos, abandonados en esta ciudad, pues suelen dar ciertos problemas de convivencia en la ciudad y no me gustaría que Txingurri o el Instituto de la Construcción se convirtieran en eso. Y eso significa actuar y dar respuestas concretas. Y la de hoy es una. Egunon, alcalde. Hoy muchos municipios de Guipúzcoa se unen a esta prohibición que usted ya se adelantó y anunció ayer aquí en San Sebastián, prohibición de las hogueras privadas, incluso algunas se han suspendido. Me gustaría si nos podía recordar exactamente cuántas hogueras públicas, digamos, va a haber en Donosti y recordar también por qué es importante esta decisión, que entiendo que no ha variado nada en las últimas 24 horas, porque la ola de calor persiste y entiendo que es importante mantener ese nivel de seguridad, ¿no? Sí, bueno, aquí lo primero de todo es que tenemos una alerta roja en toda Euskadi y también, por supuesto, en Donostia, y lo que nos toca es actuar en consecuencia. Y creo que, siempre pedimos precaución, civismo y corresponsabilidad, y es lo que pedimos a los donostiarras. En el ámbito privado, pues no podemos realizar hogueras porque tienen cierto peligro y no hay control, pero creo que eso no quita para que podamos celebrar también del día de la víspera de San Juan. Y el Ayuntamiento de Donostia tiene 17 hogueras organizadas por el propio ayuntamiento o en colaboración con asociaciones vecinales que ya llevan años de tradición en esta organización. Lo que hemos hecho ha sido mejorar más o al menos coordinarnos mejor en lo que es la inspección previa a las hogueras y también en el ínterin. Los servicios de bomberos en este caso están para ayudar y ayudarán a que esas 17 hogueras que tenemos en la ciudad transcurran con total normalidad. Ahora, creo que en días como hoy todos sabemos cómo debemos de actuar en el día a día. Tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Besterik baduzue, ¿alguna otra cuestión? Eskerrik asko guztioi. Iritsi da, bai. Irutxuluko hitzatik, Anoetako ministerio berritua presal dagoen galetzen digute eta noiz irikuko den ofizialki. Justu aurreko astean hitz egin nuen ministerioari buruz eta ez dago piztuta. Ez da sartzen.
Segundu bat? Oain bai? Ez, justu aurreko aste hartean eduki genuen tokiko gobernu batzordeko prensa aurrekoan ministradioari buruz hitz egin genuen eta aipatu nuen ekaina bukatu baino lehen prest egongo zala, aste honetan zehar hirigintzako zerbitzari publikoak, teknikariak bertan ibili dira, azkeneko baimenak eta remateak zehazten. Oraindik ekaina bukatzeko astebete geratzen zaigu, baino hilabetea bukatu baino lehen ministerioa zabalik edukiko dugu guztion gozamenerako. Beraz, hilabetea bukatu baino lehen zabalik egongo da, zalantzarik ez. Sí, no, justo casualidad, el martes pasado estábamos también hablando aquí de las novedades del mini estadio. Quedaban un par de licencias finales para dar, pequeños remates que realizar. Durante estos últimos días técnicos del Departamento de Urbanismo han estado también de deportes en el entorno. Y antes de que acabe el mes, antes de que acabe junio, el mini estadio estará abierto para el uso y disfrute de todas y todos los donostiarras. ¿Listo? Vale. Eskerrik asko.